En el próximo pleno, la Junta de Extremadura comparece a petición propia, es decir, la Junta de Extremadura lleva el acuerdo sobre inversiones en infraestructuras de Extremadura para ser debatido y con la intención de que sea aprobado y respaldado por la Asamblea de Extremadura, por el arco parlamentario, para lo que necesita 2/3 de la Cámara, como así decía el acuerdo, la disposición que recogía la Ley de Presupuestos de la Junta de Extremadura. Por tanto, la Junta de Extremadura llevará al próximo pleno este acuerdo de infraestructura, será explicado de manera pormenorizada, aunque ya lo hizo ante la opinión pública y ante ustedes el consejero Navarro cuando el Consejo de Gobierno dio luz verde al documento que nos traía la Consejería de Economía e Infraestructura. Recordarles, por tanto, la cifra global de 292 millones de euros, que son los que contemplan este acuerdo de inversiones en infraestructura 2017-2020, infraestructuras viarias e infraestructuras hidráulicas.